Rosario, Santa Fe, Argentina. Estás escuchando Vox FM. WOX FM. Cada ser humano nace con una energía única, con un diseño que lo diferencia y lo guía. Muchas veces transitamos la vida intentando encajar en moldes ajenos, siguiendo caminos que no resuenan con lo que realmente somos. El diseño humano nos invita a mirar hacia adentro, a descubrir nuestro propio mapa y a reconocer las fortalezas, dones y desafíos que nos constituyen. Bienvenidos a Sagrada Incomodidad. En este episodio exploraremos cómo esta herramienta puede convertirse en una guía para conocernos en profundidad y vivir en coherencia en nuestra verdadera esencia energética. Bienvenidos a otro episodio de esta aventura. Antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, les recordamos que pueden seguirnos en Instagram y vernos en YouTube como Sagrada Incomodidad, y nos escriben al WhatsApp de la radio al 3413-620-883. Bueno, ahora sí, hoy nos acompaña Valentina Melchior. Ella es analista en diseño humano y nos va a acompañar a entender cómo esta herramienta puede ayudarnos a conocernos mejor y a vivir en coherencia con nuestra energía. Bienvenida, Valentina. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo estoy contentísima de estar acá. Gracias a ustedes por invitarme a este espacio. Estoy súper agradecida por poder compartir un poquito sobre esta herramienta de autoconocimiento. Y nada, que personitas que estén escuchando se puedan llevar una nueva manera de mirarse, una nueva manera de escucharse, una nueva manera de conectar con ellos. Así que gracias por esta hermosa invitación. Gracias, Vale, a vos. Estamos muy contentos de tenerte en nuestro programa. Y para aquellos que nos están escuchando y nunca han sentido sobre el diseño humano, ¿cómo podemos definirlo y cuáles son sus orígenes? Bueno, diseño humano es una herramienta de autoconocimiento muy profunda que nos invita a mirarnos desde un lugar mucho más energético. Yo, como apasionada también que soy de la física cuántica, es la primera herramienta que realmente me permitió como entender de que realmente somos 99,99% de energía. Y este mapa de información al cual todos podemos acceder de manera totalmente gratuita a través de nuestra hora, fecha y lugar de nacimiento, nos empieza a mostrar y descodificar cuál es la frecuencia de nuestro campo, cuál es la frecuencia de nuestra energía, de nuestra aura. Lo maravilloso es que además es la unión entre un montón de otras herramientas ancestrales y modernas, como el Cábala, el I Ching, la astrología, los chakras, y desde las ciencias modernas tenemos, la física cuántica, la genética y la bioquímica. Algo que cuando conocí la herramienta fue lo que más me llamó la atención, que era la capacidad de unir todas estas otras herramientas de autoconocimiento que a veces uno investiga y va buscando y se hace la carta natal y entiende de chakras y va y se hace una lectura cabalística. Y esta herramienta como que reúne todo eso. Entonces realmente me permitió por primera vez verme como un ser completo y no fragmentado. Vale, ¿y cómo fue tu primer acercamiento? ¿Cómo llegaste a esta herramienta que no es tan conocida? Porque por ahí la astrología que nombraste, el tema de los chakras, estamos más familiarizados al menos con los términos. Diseño humano es relativamente nuevo. ¿Cómo llegaste a esta herramienta y qué fue lo que te impulsó a querer ser este canal para que las personas lo puedan conocer y puedan empezar a conocer su energía? Bueno, me encanta compartir mi historia, compartir cómo llegó esta herramienta a mí. Es algo que siempre traigo a colación en muchos de mis espacios porque es maravilloso cómo cuando nos rendimos un poquito a la vida y soltamos el control, las cosas perfectas llegan en el momento perfecto. Y diseño humano llegó en un momento donde yo estaba en una crisis de identidad laboral bastante importante e interesante. Yo estaba trabajando en relación de dependencia como arquitecta, soy arquitecta de profesión, hoy no estoy ejerciendo, pero bueno,
tengo el título ahí guardado en el cajón de mi casa. Y en ese momento me pasaba que no me hallaba a nivel laboral con las estructuras o con el sistema, digamos, como se nos ha enseñado que debemos trabajar. Esto de las largas jornadas laborales o el hacer siempre lo mismo, el que para crecer dentro del trabajo tenemos que crecer dentro de una misma empresa. Muchas veces paradigmas que traemos de las generaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos. Yo creo que nuestra generación viene un poco a romper también con esas estructuras. Y me pasaba que en términos laborales me aburría mucho de todo lo que hacía. En un año yo había tenido 3 trabajos diferentes. Me preocupaba mi currículum porque decía, bueno, ¿quién me va a contratar si yo presento este currículum donde dice lo que significa? A los 3 meses va a renunciar al puesto de trabajo que tiene ahora para buscar otro. Por un momento, de hecho, pensé que tenía TDA también por esto de que había mucha multipasionalidad en mí, me gustaba absolutamente todo, saltaba mucho de una cosa a otra, lo cual, bueno, muchas veces me llevó a juzgarme porque no encajaba dentro de lo que se esperaba de mí como persona, como arquitecta, como individuo. Y ahí bueno, yo hacía terapia en ese momento y mi psicóloga un poco de tranquilidad me dio en esto de que venimos a romper, nuestra generación vino a romper mucho con estos paradigmas de los cuales hablábamos, pero algo como que me quedaba haciendo ruido, había algo que faltaba, sentía que había información que todavía no estaba pudiendo como asentar en mí, y ahí aparece diseño humano, que la verdad no recuerdo si me llegó por un reel, por redes, por Instagram o por YouTube, pero llegó en el momento perfecto para yo terminar de entenderme y entender mi energía y aceptar de que no estaba dañada, aceptar de que yo era así, de que era mi energía queriendo ser manifestada, y me tocó darle lugar porque ahí es cuando empezó también a correr un riesgo mi salud. Diseño humano te vuelve mucho a la conciencia corporal, a escucharte y a hacerte consciente de que no solo que el cuerpo aloja memorias, aloja dolores, aloja traumas, sino que también es el que sostiene nuestras decisiones. Y cuando no lo sabemos escuchar por condicionamiento, por deber ser, por querer encajar en un paradigma, en una estructura, muchas veces todos esos condicionamientos nos limitan. Y a mí me estaba pasando eso, y el cuerpo me estaba pasando factura. Así que llegó en el momento que tenía que llegar a mi vida y me permitió dar el salto de dejar la arquitectura, porque en ese momento no me encendía, término que ya me van a entender a qué me refiero, no me encendía, no me conectaba con el disfrute, al contrario, era mucho reniegue. Y hay algo que hoy, desde la Valentina que hoy estoy siendo, me permitió entender de que mi gran desafío y mi gran deseo es aprender a vivir la vida más suave, y diseño humano me está llevando a eso y lo comparto mucho desde ese lado. Entender de que por más de que el mundo nos ha empujado a hacer, trabajar y estar todo el tiempo en ese acelere constante, se puede vivir más suave, se puede vivir más a conciencia, se puede vivir más en presencia, pero bueno, es un desafío porque estamos yendo un poco en contra de lo conocido y a veces el cuerpo como que tampoco entiende. Es un proceso de desaprender un montón de cosas. Me parece muy relevante el hecho de tomar como la energía, ¿no? Nosotros en este programa vimos muchísimas herramientas de autoconocimiento. Hoy estamos en un momento de la humanidad donde todos queremos conocernos un poquito más para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Y siempre las características de todos los sistemas o métodos, llamalos como quieras, que vimos, ninguno habló de la energía. Y de hecho, como dice la física cuántica, somos energía. Entonces, esta creo que es por lo menos en mi caso, la primera herramienta que escucho que hablamos de energía. Y bueno, y esta herramienta diferencia distintos tipos de energía. Para entrar un poco en esto, contanos de qué se trata. Ok. Bueno, a mí eso de la física cuántica es algo que me voló la cabeza, porque bueno, también he sido muy buscadora de las herramientas de manifestación y para poder co-crear y conectar con esto del campo de la co-creación, y fue como diseño humano empezó a atar todos los cabos que tenía por ahí como dispersos por tener muchas herramientas de autoconocimiento, y pude como encontrar un sentido en el todo. Y respecto a esto de las energías, bueno, desde el diseño humano hay 5 tipos de energías que mueven la energía del colectivo. Es como si astrológicamente dijéramos hay 12 signos solares. Bueno,
Acá tenemos 5 tipos áuricos, ¿sí? Tenemos generadores, generadores manifestantes, proyectores, reflectores y manifestadores. Cada tipo de energía tiene su propia impronta energética, tiene su propio tipo de aura, tiene una frecuencia también que nos invita a escucharnos internamente para ver si estamos en alineación o desalineación, y tiene sus propios requerimientos energéticos. Y esto de los requerimientos energéticos fue lo que a mí me llevó ahora entiendo por qué me pasan las cosas que me pasan, por qué siento que necesito las cosas que necesito, por qué el cuerpo me lleva a esas cosas. Y hay una segmentación, digamos, dentro de los 5 tipos de energía, donde están los tipos energéticos y los tipos no energéticos. Los tipos energéticos son los que tienen más energía vital, llámesele también, para poder moverse, trabajar, generar, si lo llamamos al plano de la terrenalidad, tener esas jornadas extensas laborales de 8 o 12 horas por día. Y hay tipos no energéticos que son de ritmos más lentos, más orgánicos, que necesitan más tiempo de descanso, los mal llamados los vagos, porque tienen otro tipo de energía, y acá es donde entran, bueno, los proyectores y los reflectores, que son los tipos no energéticos. Y bueno, yo en mi vida personal, más allá de reconocerme como un tipo energético, yo soy generadora manifestante. Entendí también qué significaba ser generadora manifestante. Y ahí es cuando me cayeron un montón de fichas en el por qué soy tan multipasional, por qué salto de una cosa a otra, por qué empiezo cosas y no las termino, que muchas veces me ha llevado esto, ¿no? Creer que tenía TDA, ir a terapia, y creer que estaba fallada, que estaba dañada, porque me comparaba con otras personas que tenían otros tipos de energía, que tenían una capacidad la tenían como más sencillo, digamos, esto del poder sostener las cosas a largo plazo. Y el generador manifestante no vino a sostener cosas a largo plazo, vino a jugar, vino a saltar de una cosa a otra. Somos muy rápidos los generadores manifestantes también en el accionar. Y bueno, fue como entenderme en ese sentido también. Vale, y también algo que hablábamos pre-programa, qué importante que es esta herramienta para los vínculos incluso, ya sea vínculos laborales, vínculos de pareja, cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos a nivel energético, cuando conocemos a la persona que tenemos al lado, podemos empezar a entender sin juzgar y empezar a encontrar esos puntos de conexión o de complemento, y no estar todo el tiempo intentando forzar situaciones que por ahí no se van a poder dar porque energéticamente la persona a lo mejor no puede. Total. No voy a negar que yo hoy estoy teniendo estoy en pareja y tengo un vínculo muy saludable, de los más saludables que he tenido en mi vida, justamente gracias a esta herramienta. El conocer la energía de mi pareja me permitió entender por qué era como era, por qué es como es, por qué se mueve como se mueve, por qué necesita lo que necesita. Me permitió abrazar su autenticidad, su unicidad, y dejar de esperar que sea algo diferente a lo que es. Muchas veces, en términos vinculares, uno proyecta sobre el otro que sea de determinada manera, que responda de determinada manera, que le gusten determinadas cosas, o que se adapte por ahí a lo que uno le gustaría. Las famosas expectativas. Y sin embargo, en esas expectativas o en ese pretender sobre el otro, nos desalineamos de ver que el otro es una persona individual y tiene su propia energía, sus propios requerimientos, sus propios gustos, sus propios traumas. Y cuando yo entendí que mi pareja, por ejemplo, en este caso era proyectora, me cayeron muchísimas fichas y dejé de forzar, como vos decías, un montón de situaciones, un montón de formas que eran acordes a mi energía, no la de él. Entonces, es una herramienta que literalmente me ha conectado con el amor incondicional hacia como mi pareja, mis amigas, mis amigos, mi familia, mis compañeros, mis colegas de trabajo, porque diseño humano también se le llama la ciencia de la diferenciación. Todos somos seres únicos. Y cuando empezamos a reconocer la unicidad del otro, la empezamos a abrazar con mucha compasión y con mucho amor, en lugar de querer manipularla o dar la vuelta o que sea diferente. Es una herramienta que realmente nos conecta con el amor incondicional hacia nosotros mismos y hacia el colectivo. Es muy lindo esto que decís. Siempre también hemos traído en este programa esto de amar lo que es, amar lo que somos y a partir de ahí crear. Y contanos un poquito estos 5 diferentes tipos de energía,
¿Cuál es la característica principales de cada uno? Dale, bueno, generadores y generadores manifestantes somos el 70% de la población. Yo siempre, cuando entendí esto fue como, ok, ahora entiendo por qué el mundo es tan caótico como es. Vamos a decir que es culpa de los generadores, que no hemos tenido una buena gestión de nuestra energía y somos los que pulsamos la energía de nuestro centro sacral, el sacro, que tiene que ver con la energía vital, sexual y creativa. Somos los que pulsamos y movemos al mundo desde esa frecuencia. Los generadores vinimos a generar, sí, vinimos a trabajar, sí, vinimos a crear y conectar con nuestra energía creativa, pero entendiendo y partiendo de la base de que nuestra energía sacral es oro líquido, es energía sagrada y tenemos que aprender a dejar de regalarla, dejar de decirle que sí a todo y empezar a ser más selectivos en dónde vamos a estar depositando esa energía vital, esa energía sexual y esa energía creativa para que siempre haya un post que nos conecte con la satisfacción, ¿sí? Cuando hay satisfacción, el generador tiene la capacidad de volverse extremadamente magnético, de tener más energía vital para poner al servicio, más energía creativa, más energía sexual, y podemos desde ese lugar empujar al mundo desde nuestro propio talento, desde nuestro propio ser, que se le llama en diseño humano, que es nuestra alineación energética. Hay algunos puntos claves de nuestra carta, que son, por ejemplo, esto del ser y el no ser, que son alertas frecuenciales que nos muestran si estamos en alineación o en desalineación. Bueno, para el generador y generador manifestante, el ser es la satisfacción y el no ser es la frustración. Y a mí me pasaba en lo laboral, que estaba rodeada de generadores frustrados. Entonces, ¿yo qué iba a tomar como verdad? Que era normal vivir frustrados en el trabajo. Y fue lo que me llevó justamente a replantearme un montón de cosas. Pero los generadores venimos a poner al mundo en movimiento. Ese es nuestro gran rol. Ahora, la diferencia entre generadores y generadores manifestantes es que el generador vino a hacer foco de su energía sacral, esto de a una cosa por vez, para hacer que las cosas crezcan por sobre todas las cosas y para lograr la maestría en esas áreas de interés, en esos trabajos que, por ejemplo, donde uno conecta con el placer a través, por ejemplo, del arte o, no sé, cualquier tipo de emprendimiento. Cuando hay satisfacción y enfocamos la energía, el generador logra la maestría, logra la excelencia. Ahora, el generador manifestante no vino a ser un generador puro, vino a jugar con el multitasking y ser multipasional, que es lo que me pasó a mí. Y es lo que yo hoy me permito. Yo hoy disfruto de mis multipasiones, salto de una cosa a otra la cantidad de veces que quiera y lo sienta. Eso me llevó a justamente dejar de trabajar en relación de dependencia y tener mi propio emprendimiento para poder permitirme que mi energía juegue con la vida. Pero bueno, algo que aprendí es a detectar mucho esto de la frustración. Cuando hay frustración, hay algo que debe ser revisado, algo que debe ser alquimizado o algo que debe ser soltado. Muchas veces la frustración nos avisa, es momento de dejar ir esto. Fue lo que me pasó con mi trabajo. Pero bueno, tendemos los seres humanos promedios a sostener. Sostener por miedo, sostener por incertidumbre, sostener por condicionamiento, cuando ya nuestro cuerpo nos está diciendo, no es por acá. Esto ya no es para mí, esto ya me está desconectando de mi energía. Entonces, la frustración es una gran alerta frecuencial para darnos aviso de que acá tenemos que revisar la situación en la que estamos ahora, ¿sí? Si no, el que pasa factura, como ya lo dijimos, es el señor cuerpito, nuestro cuerpo biológico, que nos va a estar dando aviso de esto ya no. Después tenemos a los proyectores, que representan al 20% de la población, son una de las minorías, son un tipo no energético. El proyector tiene la cualidad de que no vino a generar, de hecho ese es el primer condicionamiento del cual deben aprender a liberarse, el hecho de que no son generadores, y el rol que vinieron a cumplir es el de guiar, el de liderar, el de traer los nuevos paradigmas. El proyector tiene la capacidad de ver 360. Lo que el generador no ve, el proyector se lo muestra. Yo, por ejemplo, esta dinámica la juego un montón con mi pareja. Yo a mi pareja le llevo el árbol y él me hace ver el bosque. Entonces, su capacidad de ver lo que yo no estoy viendo, a mí me abre perspectivas, me abre paradigmas. Él me ha traído justamente este paradigma de se puede vivir la vida más suave. Como generadora, perdida en el hacer, en esta ruedita del hámster en la que muchos estamos en la cotidianeidad, el proyector, mi pareja, me trajo esto de se puede vivir más suave, se puede vivir más tranquilos, más en presencia, más en conexión con la vida, con la naturaleza. El proyector es de ritmos mucho más orgánicos, necesita más tiempos de descanso, necesita más conexión con la naturaleza, suelen absorber mucha energía del entorno debido a su aura, que es
penetrante, se le llama, porque va como flecha, los proyectores escanean áuricamente a las personas, por eso son los que son muy propensos a quedarse con muchas energías que no les corresponden. Los espacios con muchas personas a veces se suelen sentir incómodos o necesitan más tiempo a solas para purgarse. De hecho, se les recomienda a los proyectores dormir solos a la noche. Durante el descanso el proyector es como que, no es como los generadores que nos enchufamos a la corriente para recargar nuestra energía sacral, sino que el proyector hace un proceso de purga y liberación de todo lo que quedó, con lo que quedó sobrecargado de lo que fue tomando del entorno. Yo les digo a los proyectores, que son los opinólogos, les encanta opinar, les encanta realmente desde su propia sabiduría decirle a las personas qué es lo que tienen que hacer para transformarse, para sanar, para mejorar, para estar mejor, porque realmente pueden ver lo que el otro no está viendo. Ahora, lo que tiene que aprender el proyector es que un buen guía lidera haciendo las preguntas correctas, y mejor aún cuando del otro lado hay receptividad, hay apertura energética para recibir esa guía y ese liderazgo. Yo, mi pareja por ahí, cuando quiere venir a opinar, porque, no sé, me ve renegando con algún tema y él me quiere traer una facilidad, es como, no te invité, no interfieras, porque no te voy a escuchar y el que se va a amargar sos vos. El proyector, en esta dinámica del ser y el no ser, esta energía alineada, desalineada, el proyector, cuando está desalineado, conecta con la amargura. La amargura es la alerta interna de no estoy conectando con mi energía, o me estoy desacoplando de mi energía. Y el éxito es la energía más elevada y más Vale, perdón, te empezamos a escuchar medio como cortado. Recién no sé si moviste algo del audio y se empezó a escuchar como una interferencia. Ay, ¿se me escucha bien ahora o Ahora no? se te escucha perfecto. Ah, no, capaz que muteé justo el WhatsApp porque me estaba sonando, pero No, no hay ¿estamos bien ahora? problema. Ahí te escuchamos bárbaro. Nos estabas contando esto de que llega un momento, digamos, que es, bueno, no te invité, no estoy listo y el que se amarga, digamos, es el otro. Entonces, mientras que vos contabas todo eso, pensaba en la importancia al conocernos nosotros mismos y conocer la energía del otro, de ser consciente y usarlo con sabiduría y no, digamos, usarlo como intentando justamente condicionar o a nuestro favor, digamos, no ser consciente de esto, de que nos estamos metiendo en el campo energético de la otra persona con nuestras acciones, con lo que hacemos. Total. Cuando realmente implementamos la herramienta conciencia, yo siempre digo, la usemos desde el amor. Para que el otro esté bien, para que el otro se sienta cómodo también con su energía, y para que logre también su propia alineación. A ver, es muy normal que cuando conectamos con el diseño humano, debido justamente a estos paradigmas sociales o culturales que tenemos, nuestro sistema, al fin y al cabo, muchos estamos en distorsión, porque nadie nos ha enseñado a conectar con nuestra energía. Entonces, diseño humano también es un proceso de desaprender y volver a aprender a cómo conectar con nuestra frecuencia única. Pero cuando lo hacemos, es maravilloso. Renegamos menos, disfrutamos más, estamos más en presencia, somos más conscientes de nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos. A mí me ha llevado a vivir en presencia, literalmente, y es maravilloso, porque el cuerpo, mi sistema nervioso me lo agradece un montón, todos los días. ¿Cómo podemos? Obviamente, Sí. a veces sigo errando, pero bueno, no importa. Lo importante es hacernos conscientes y tratar de, en la medida que sea posible, estar en mayor conexión con nosotros para vivir en alineación, al fin y al cabo. Y lo que decíamos antes de escuchar el cuerpo, porque el cuerpo permanentemente nos está hablando y nos da como esas alertas que desde lo mental a lo mejor no queremos ver o decidimos postergar, pero esto, la conciencia y de que si el cuerpo nos está hablando, empecemos a escucharlo. Vale, y para poder seguir hablamos de los generadores manifestantes, los proyectores y nos quedaron pendientes los otros dos. Sí, los manifestadores es un tipo energético, obviamente no tiene la misma energía que el generador, que sostiene como esta energía sacral a largo plazo, funcionan de a ciclos y representan el 8% de la población. Los manifestadores vinieron a manifestar sus propios pulsos internos. Acá cuando hablamos de manifestar, no hablamos tanto de la manifestación como la co-creación o la manifestación más espiritual, sino es la capacidad de poder traer a la vida
todo eso que internamente se les está despertando. Y no hablamos de ideas o pensamientos, hablamos de sentires, ¿sí? Diseño humano nos invita, de hecho, a movernos a partir de las sensaciones corporales, no tanto desde la mente. Es uno de los paradigmas que viene a romper como lo conocido, esto de no tomar decisiones desde la mente, sino aprender a escuchar el cuerpo y confiar en tu propia brújula interna. Y el manifestador vino a aprender a conectar con esos propios pulsos internos para traer a la vida eso que está esperando ser manifestado, ¿sí? Son grandes líderes y son grandes pioneros, ¿sí? Ahora, tienen tanto poder que el mundo los ha opacado, porque está mal ser tan poderosos, porque ¿quién te crees que sos? Y acá aparecen todos los condicionamientos también externos que han ido absorbiendo de manera directa o indirecta, que ha apagado su luz. Y el manifestador vino a transformar la sociedad. Un gran manifestador, para quienes no lo conocen, Steve Jobs. Steve Jobs es manifestador. El canalizador de la herramienta de diseño humano es manifestador. Si ellos no se hubieran permitido traer a la vida esto que sentían internamente, tecnológicamente no sé dónde estaríamos parados. Y diseño humano nunca hubiese sido canalizado, nunca se hubiese salido a conocer. Claramente, fue una herramienta canalizada, pero si él no se permitía compartir toda esa sabiduría que canalizó, nadie conocería sobre la herramienta. Entonces, los manifestadores están invitados a aprender a conectar con esos procesos internos y traerlos a la vida. Y permitirse conectar con ese poder. Porque, como digo, a veces son tan poderosos que el mundo los opaca. Sobre todo, por ejemplo, en términos laborales, un manifestador en relación de dependencia, por ejemplo, teniendo un jefe muy poderoso, aparecen ilusiones de poder. Y al manifestador se lo opaca, se lo opaca y se lo opaca. Y se empieza a experimentar rabia. El no ser, el manifestador es la rabia. Es el no puedo manifestar, el no puedo traer a la vida, el me estamos poniendo palos en la rueda. Y eso el manifestador le molesta muchísimo. Porque su alma, su código genético, porque toda esta información de diseño humano, si lo llevamos a la complejidad, está plasmada en nuestro ADN. El código genético de un manifestador es manifestar. Entonces, cuando está siendo aprisionado y le cortan las alas o le ponen palos en la rueda, no está pudiendo ser su energía. Así que si tienen manifestadores cercas, permítanles ser manifestadores. Ahora, ¿qué tiene que aprender el manifestador? A comunicar, a dar aviso, a informar qué es lo que va a hacer. Porque muchas veces, cuando están muy parados en su verdad, van con topadora y todo, y se llevan puesto medio mundo en ese accionar. Entonces, es clave que el manifestador aprenda a comunicar cuándo va a iniciar algo y cuándo lo va a abandonar también, esto de cuando abre y cierra ciclos, y que aprenda a conectar también con sus propios ciclos energéticos, porque el manifestador funciona de pulsos energéticos. Es, por momentos tengo mucha energía para hacer muchas cosas y después necesito ese momento como de retirada. No son generadores. Y está bien, por más de que el mundo les diga que no, que están fallados, que tienen algo, no, es su energía. Entonces, que un manifestador empiece a reconocerse en ese sentido es maravilloso. Qué hermoso esto que traes y sobre todo esto que decías de la importancia de dejar ser todos los que no somos manifestadores, de dejarlo ser y dejar que puedan salir, digamos, y iluminar con sus descubrimientos. Vale, vamos a hacer una pequeña tanda. Hacemos un breve corte y en unos minutitos estamos nuevamente. Los invitamos a seguirnos por Instagram y por YouTube en Sagrada Incomodidad y pueden seguirnos también por los canales de la radio. Los esperamos. Marcamos tendencias. Marcamos tu dial. Radio de diseño. Estas empresas auspician el siguiente segmento en Vox 883. Estudio Contable. MHD, María del Huerto Dondo. Centro Integral, Profesionales de la Salud. Espacio Therapy. Audio y video. Hi-Fi Láser. Asesoría de imagen personal. Celeste Chiara. Utensilios de cocina en acero grado quirúrgico. Cocina inteligente. Suplementos naturales. Revoluc.
Formación en biodescodificación. Laura Ausbel. Cuando compartimos una Coca-Cola, compartimos mucho más. Y ahora también podemos hacerlo con una Coca-Cola retornable. Juntá tapas amarillas, acércate al comercio de barrio más cercano y descubrilo. Porque los argentinos nunca dejamos de estar juntos. Coca-Cola es marca registrada desde Coca-Cola Company. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Contiene cafeína, evitar en niños. ¡No! ¡Otra vez filtraciones! Y eso porque no aplicó Rebecaucho. 100% impermeable, flexible y sustentable. Rebecaucho. Visítanos en nuestras redes sociales. Desde Rosario, Argentina. Wax FM. Estamos de vuelta. Valentina, nos contabas estos tipos de energía que diferencia diseño humano y quedamos en que nos falta, que es el reflector. Y luego te voy a preguntar cómo descubrimos qué tipo o cómo encontramos esa información de qué tipo de energía es la que somos. Gracias, dale, ya ahí después les voy a contar respecto a eso. Obviamente hay muchas plataformas que se pueden usar, pero bueno, yo siempre recomiendo una que es la que yo uso. Ya después les cuento bien eso. Respecto a los reflectores, acá nos adentramos en el tipo áurico más complejo por ahí de interpretar, pero uno de los más mágicos. El reflector representa apenas entre el 1 al 2% de la población, son una de las minorías. He tenido la suerte de dar sesiones a reflectores, de conocer reflectores. Son más místicos en el sentido de que perciben mucho la energía de las personas, ¿sí? El aura del reflector es camaleónica, por lo tanto, de hecho, si uno es reflector y ve su gráfico, van a ver que está totalmente en blanco, significa que espejan muchísimo a las energías de las otras personas, lo cual lo lleva muchas veces a perderse en la energía ajena. Pero el reflector, el rol que vino a cumplir en esta sociedad es reflejarnos dónde estamos parados como sociedad, qué debe ser transformado. Nos vienen a mostrar si estamos yendo por buen camino o no. Vendrían a ser como los oráculos, si les pusiéramos ahí un personaje, porque nos muestran qué tenemos que transformar para ir hacia la evolución, para volver a conectar con el eje, para volver a estar en sintonía con el todo. Vienen a ser realmente espejos. Si los llevamos, por ejemplo, a las obras teatrales, el reflector es el que está sentado en el medio del público, al que todos tenemos que ver como directores de obra. Cuando un reflector está reflejando, por ejemplo, que se siente incómodo, que se siente fuera de gusto, que hay algo que no a lo que no puede capaz que ni siquiera darle una explicación lógica, pero que se siente incómodo para él, hay algo para revisar. Ahora, si por lo tanto el reflector está contento, alegre, expandido, se siente suave, se siente liviano, se siente alineado, es porque la obra está cumpliendo con el rol que teníamos a nivel propósito, ¿no? Me ha pasado de tener encuentros grupales con chicas donde hemos trabajado diseño humano y he tenido la suerte, como les digo, de tener una reflectora en el grupo y yo estaba dando la sesión y lo único que hacía era mirarla a ella. Porque yo sabía que si ella estaba cómoda, si ella se sentía bien y cómoda dentro de la dinámica, era porque la energía estaba fluyendo. Ahora, si por el contrario yo a ella le veía que estaba como a disgusto, que se quería ir, estaba dispersa, es porque había una energía que no estaba siendo acorde a lo que yo estaba compartiendo. Ahora, a nivel energético, necesitan tiempos de descanso, necesitan ritmos más orgánicos, necesitan más desconexión también con el mundo material para poder canalizar toda esa energía que fueron absorbiendo a lo largo del día, por ejemplo, en la naturaleza. Realmente espejan muchísimo la energía del entorno y vinieron a cambiar de piel y de identidad muchas veces en un mes. De hecho, son los únicos tipos áuricos lunares, el resto somos tipos solares. El reflector está muy ligado a los ciclos de la luna, a lo que la luna le aporta dentro de su diseño, en base a las activaciones que se van generando dentro de su carta de diseño humano. Y se dice que para tomar decisiones en alineación para su propia vida, obviamente estamos hablando de decisiones bastante trascendentales, no vamos a esperar
estos 28 días que el reflector necesita esperar para tomar decisiones, para saber si vamos a comernos un lomito o una pizza a la noche, es para decisiones donde realmente se esté comprometiendo su energía, por ejemplo, una mudanza, un cambio de trabajo, un emprendimiento o una pareja muchas veces. El reflector necesita esperar un ciclo de 28 días para lograr la claridad que necesita para que esa decisión sea realmente alineada a su energía. Ahora, en la era de inmediatez en la cual vivimos, esperar 28 días parece algo de otro mundo. El reflector suele no permitírselo porque recibe mucha presión externa en tenés que tomar la decisión ya, tenés que saber ya qué querés, se te va a pasar el tren. Entonces se pierde de la escucha interna por querer adaptarse, porque es lo que el sistema le pide, justamente el sistema. Entonces suele ser un desafío en ese sentido ser reflector en estos tiempos de espera que tiene que aprender a conectar, pero es maravilloso cuando se permiten realmente tomarse esos 28 días para ver cómo los ciclos lunares interfieren en su diseño para poder empezar a registrar, a ver todas esas sensaciones que van percibiendo a lo largo de estos 28 días para tomar una decisión realmente desde la alineación y no desde la presión externa. Me imagino lo difícil que debe ser si tiene de compañero a un generador manifestante. Debe ser esa conjugación terrible de poder darse sus espacios. Pero qué maravilloso, si sos generador manifestante, saber de que tu pareja es reflectora. Porque ahí es cuando lo dejas de presionar y le permitís que se tome esos espacios, esos vacíos, o que duerma lo que tenga que dormir, que descanse lo que tenga que descansar, y acompañarlo también a que se conozca en este sentido. Me ha pasado, bueno, que una de las reflectoras que conozco tuvo la causalidad, porque nada es casual, que su hija también era reflectora, entonces se permitió también entender por qué su hija cambiaba mucho de decisiones. Un día decía que quería la fiesta de 15, al día siguiente decía que quería viaje, al día siguiente decía que no quería ninguna de las dos cosas, y darle tiempo al reflector a que pueda experimentar toda esa información a lo largo de sus ciclos lunares, le va a dar al reflector la claridad que necesita para saber realmente qué es lo correcto para su energía. No es lo que está bien o lo que está mal, qué es lo correcto para su energía, para poder realmente sostener esas decisiones y que sean decisiones alineadas a lo que él quiere experimentar como reflector y no lo que el mundo espera de él, al fin y al cabo. Bueno, algo que traigo siempre a colación en las sesiones, nosotros venimos a experimentar y a vivir nuestra propia vida. Venimos a vivir la vida que los otros esperan que vivamos. Y eso también es una invitación a liberarnos también de todos esos condicionamientos, de esos deber ser, donde muchas veces estudiamos la carrera que estudiamos porque es lo que papá espera de nosotros, o trabajamos de lo que trabajamos porque es lo que es correcto dentro de nuestro clan familiar, y no estamos siendo auténticos con lo que nosotros queremos. Entonces, es como que el diseño humano llega ahí a romper todas estas estructuras para preguntarnos qué queremos nosotros y qué es coherente para nuestra energía. ¿Sí? Antes de que nos cuentes cuál es la herramienta tecnológica para conocer cuál es nuestro tipo de energía, y engancho con lo que hablabas recién respecto de la autenticidad, nosotros tenemos un pequeño bloque de ciencia siempre en el programa, y bueno, hoy traje 3. Uno es de la Universidad de Stanford, Neurociencia de la Autenticidad, es el nombre del estudio. Muestra que cuando actuamos de manera auténtica se activan circuitos de recompensa en el cerebro, lo que mejora nuestra resiliencia emocional. Y tengo 2 más. Uno del Journal of Positive Psychology indica que cuando las acciones de una persona están alineadas con sus valores, lo que diríamos esta coherencia interna, la percepción de la felicidad aumenta significativamente. Y el último, también relacionado, Journal of Personality, nos muestra que el resultado fue que tener mayor autoconciencia se asocia con menos ansiedad y mayor satisfacción vital. En definitiva, es un resumen de lo que acabamos de decir, ¿no? O sea, estar alineados con nuestra energía, con nuestras sensaciones, nos permite tomar decisiones asertivas. Total, 100%. Y para mí, más allá de que si nos ponemos a hablar ahí de manifestación, la autenticidad es lo que nos vuelve extremadamente magnéticos. La autenticidad es magnetismo. El poder vivir en alineación y en coherencia con lo que somos en esencia y naturaleza, independientemente de la mirada ajena, de la comparación o del juicio, nos lleva a vivir realmente una vida en plena satisfacción, porque no estamos sosteniendo ninguna máscara. El no ser auténticos porque
tenemos que encajar o por deber ser o porque van a pensar que estoy loca, se empiezo a compartir estos temas con mi grupo de amigos. Entonces, muchas veces nos lleva a sostener máscaras de manera diaria y permanente y cansa. Para mí no hay nada que me ha cansado más en mi vida que sostener máscaras, que no ser la que soy por miedo a que no me quieran, por miedo a que me abandonen, por miedo a que me dejen. Pero ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo. ¿Quién sostiene eso? El cuerpo. Y es el cuerpo el que empieza después a detonar y dar aviso de estoy cansado de sostener una identidad que no es mía solamente para que me quieran. Entonces, yo pienso, ¿no? Y esto lo he trabajado mucho, a mí que me ha ayudado en la integración de la herramienta haber hecho muchos años de terapia. Entonces, a mí la terapia de por sí, que he hecho gestáltica y cognitiva, me ayudó muchísimo en esto de mirar para adentro, entender qué es mío, qué es del otro, qué me pasa, esta autoconciencia, esta autopercepción. Y me acuerdo que mi psicóloga me decía, o sea, cuando uno sostiene una máscara, es como si sostuviéramos 2 pesas de 1 kilo todo el tiempo al frente nuestro. Todos los días, todos los meses, todo el año. El brazo se va a cansar en algún momento. El brazo se va a cansar, es un peso para el cuerpo no poder ser lo que venimos a hacer. Entonces, diseño humano viene a romper muchísimo eso. De hecho, podemos, cuando uno se pone a analizar la carta, podemos empezar a observar a partir de los centros energéticos, que es como el segundo nivel de diseño humano, realmente cuáles son nuestras grandes áreas de condicionamiento. Yo, por ejemplo, mi gran área de condicionamiento tiene que ver con la identidad, y es lo que me pasó a nivel de carrera, a nivel de profesión, es lo que me ha pasado a lo largo de muchos años de mi vida en muchos entornos, esto de adaptarme tanto a la identidad del otro que me pierdo de mí misma. Entonces, son los centros que tenemos en blanco en nuestra carta, que los van a ver, son todas estas figuritas geométricas que van apareciendo. Cuando están en blanco nos hablan de nuestras grandes áreas de aprendizaje, porque venimos a aprender a partir de lo que espejamos del otro. Entonces acá el otro también empieza a cumplir un rol muy relevante en nuestra propia conciencia, porque empezamos a experimentar cosas a través del otro. El otro nos hace de espejo de lo que tenemos que aprender, que es lo que siempre se habla, ¿no? Cuando nos metemos en las temáticas de espiritualidad, esto de que el otro nos viene a reflejar, y es que sí, 100%, y lo puedo confirmar desde esta teoría del diseño humano, que es así, y estos centros es como, me permiten conocerme en otras profundidades a través de lo que el otro tiene para traerme a mí. Entonces también esto en términos vinculares es muy importante porque puedo ver qué espejo del otro, qué estoy tomando del otro, qué vine a aprender de ese otro, de ese compañero, por ejemplo, si hablamos de relaciones afectivas. Vale, y también mientras que te escuchaba recién, me recordé, bueno, hicimos una sesión con Vale, la verdad que fue maravilloso y es como que te explota el cerebro, la cantidad de información y las vendas, ¿no? que se te empiezan a correr. Y realmente, por ejemplo, antes dijimos que, bueno, yo soy tipo de áurico generador y hablábamos esto del no ser está en la frustración. Y desde que tuvimos la sesión a hoy, cada vez que me frustro, pienso, claro, porque no lo estoy haciendo o porque debo hacerlo o por determinadas cuestiones externas. Y sí, me genera frustración. Digo, y es increíble verlo con tanta claridad. Y hay cosas que son más fáciles, digamos, de resolver y otras que por ahí llevan un proceso. Pero digo, empezás al menos a entender que ya eso me parece un montón. Te lo lleva a cuestionar. Eso es un montón. Cuestionarte las cosas que haces y el por qué las haces. Yo esto lo viví mucho a nivel laboral. Hoy me doy cuenta, después de 8 años de recibida, que elegí mal la carrera. No la elegí mal. No era la carrera que yo quería hacer. La hice porque en ese momento era mejor reconocido el tener el título de arquitecta que el tener el título de diseñadora gráfica. Y yo lo que amo es el diseño gráfico. Entonces, me ha pasado muchas etapas de mi carrera universitaria y de mi trabajo, era la frustración, pero la frustración porque en realidad no estaba haciendo lo que quería, estaba haciendo lo que debía, según el sistema, según mi familia, según mi clan, según, bueno, todos esos paradigmas que traemos a nivel de la mente. Por eso diseño humano nos invita a no tomar decisiones desde la mente y empezar a confiar en esa escucha interna donde al generador, por ejemplo, se le manifiesta esto de la satisfacción o la frustración. Es una frecuencia.
Ahora, cuando tomamos decisiones desde la mente, muchas veces terminamos accediendo y diciendo que sí y regalando nuestra energía sacral, donde sabemos que en el fondo no lo queremos hacer. Y muchas veces también terminamos al contrario, no disponiendo nuestra energía sacral, donde nuestro cuerpo nos dice que sí, pero nuestra mente nos convence de que no. Entonces, también en ese sentido, yo que he sido una persona muy mental a lo largo de mi vida, me he permitido bajarme muchísimo de ese plano, a conectar más con lo que mi cuerpo me está sintiendo y a desafiar muchas veces, ¿no? A lo que mi mente me decía. Cuando mi mente me dice que no y mi cuerpo me dice que sí, trato de respetar lo que mi cuerpo me dice. Por más del miedo, por más de la incertidumbre, porque al fin y al cabo, cuando la mente sabotea, es porque quiere mantenernos en una zona de confort para protegernos. O sea, no es el malo de la película. Busca simplemente preservar nuestro bienestar, porque es lo conocido, porque es nuestra área conocida, porque dentro de este quilombo por lo menos sabemos manejarnos un poco mejor. Pero al fin y al cabo, muchas veces me inhabilita o me imposibilita, porque le escucho y le doy demasiado valor a esos pensamientos, a experimentar cosas nuevas, distintas, más expansivas, más livianas, más maravillosas. Cuando yo decidí renunciar de mi trabajo, renuncié un poco empujada por una amiga que gracias a Dios me empujó. Porque en ese momento mi cuerpo me decía basta y mi mente me decía, ay, pero ¿qué vas a hacer después de esto? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Cómo vas a hacer a ganar dinero? Y aparecen los miedos, las dudas, las incertidumbres, cuando a costa de eso estaba mi salud, que me decía, este cuerpo no da para seguir sosteniendo esta situación, esta forma de trabajo o esta profesión. Y siempre somos seres con libre albedrío, lo sabemos, entonces siempre podemos elegir a qué escuchar. Yo hoy aprendí a escuchar más mi cuerpo, no voy a negar que sigo a veces escuchando la mente, porque obviamente, como les digo, es un proceso de desaprender, no es un botón que se prende y se apaga en nosotros, diseño humano. Hay que descondicionar 30 años de vida, en mi caso, bueno, 28 en ese momento, 28 años de mi vida donde me moví de una determinada manera para aprender a moverme de una totalmente distinta. Entonces, obviamente, la prueba y el error van a aparecer, pero el error es para mí la reconfirmación de que tengo que escuchar al cuerpo. Es muy importante el autoconocimiento porque hoy se toman como auténticos estos personajes, vos decías, estas máscaras, como si fuéramos nosotros, y en verdad son cosas que compramos. No están reflexionadas, o sea, no es que yo soy esto verdaderamente, o es, en este caso, con la herramienta de diseño humano, es mi tipo de energía. Probablemente es como vos decías, es lo que veo en mi clan, entonces esto es, mi autenticidad es esto. Y en verdad nunca hice ese trabajo de introspección profunda, de autoconocimiento, como para poder descubrirme qué realmente soy. Y también pensaba, trajimos mucho el cuerpo y antes vos usaste un término que es me enciende. Y lo hablamos mucho en la sesión, esto de registrar qué es lo que nos ilumina, lo que nos da vida, lo que se encienda dentro nuestro para movernos, ¿no? Y a mí en lo particular también me ayudó, que bueno, lo hablamos mucho con Vale. Yo mucho tiempo realmente sentía que no tenía, hay muchas personas que dicen, bueno, me apasiona esto, y yo mucho tiempo sentí que no tenía eso, hasta que lo encontré. Y realmente pude identificar y pude entender lo que Vale me decía, eso que te enciende. Y realmente lo sentís en el cuerpo. Y realmente cuando tenés esa sensación interna de que es por ahí, también aprendés a ver el vacío que sentías antes. Entonces, 100%. Es maravilloso esto de el registro, digamos, cuando empezamos a escanearnos, digamos, corporalmente y empezamos a ver cómo responde nuestro cuerpo a medida que vamos respetando también esto, nuestra energía regente, empieza a ser todo más suave, como decías antes, ese término que me encantó, empezamos a vivir más suave. Total. A ver, los generadores somos los que más en caos solemos vivir por justamente no ser conscientes de nuestra energía sacral y movemos justamente el mundo desde ahí. Por eso, como decíamos al principio, el mundo es caótico como es porque tenemos generadores frustrados en el mundo. Generadores desalineados de su energía que mueven al mundo a partir de su propia desalineación. Ahora, es complejo para el generador también desaprender esas dinámicas de movimiento para empezar a escuchar el cuerpo y ser más selectivos y aprender a decirle que sí solamente a aquello que nos enciende, que nos aporte esa sensación corporal de
lo siento internamente y es algo, o sea, yo por ejemplo cuando algo me enciende, literalmente lo siento a nivel sacral, siento como una adrenalina que me sube. Ahora, ojo, ¿no? Acá algo que no hemos tocado, que dará para otro momento porque realmente es muy profundo, es que hay 3 pilares en diseño humano en nuestra carta, que cuando la calculen los van a ver, porque siempre están uno abajo del otro. El tipo de energía, esto que vimos hoy, esto de ser generador, ser proyector, qué significa, cómo honrar nuestra energía, y la estrategia y la autoridad. La estrategia y la autoridad nos muestran cómo, desde el lado de la estrategia, el generador se mueve en la 3D, en la materialidad, desde esta sensación corporal que hablamos del me enciende o no me enciende. El generador vino a responder, en este caso, a estímulos. O sea, hay algo externamente que nos lleva a nosotros a sentir una sensación de satisfacción, donde ahí nuestro sacro nos dice, esto sí. Ahora, la autoridad es nuestra propia brújula interna que nos va a llevar como a terminar de filtrar la información y decir, bueno, realmente le voy a decir que sí a esto que se me está presentando, a este proyecto, a esta sensación, a esta nueva pasión que descubrí. Entonces, creo que da para hablarlo, si quieren chicos, en otro programa eso, porque es bastante más extenso, pero no todos vinimos a tomar acción. Esto de que el mundo nos ha empujado a que tenés que hacer las cosas ya, y dale, apurate, y acciona, y movete, muchas veces nos desconecta de los ritmos y los ciclos del universo, al fin y al cabo. Entonces, el vivir más suave para un generador es aprender a rendirse la vida, dejar de accionar y esperar a que algo externo nos ponga en movimiento, ¿sí? Entonces, por ahí uno dice, no tengo nada que me apasione. Yo lo primero que les digo es, no lo busques, que te encuentre. Espera que te encuentre eso, que te va a prender fuego el sacro, que te va a encender. No salgas a buscarlo. Si lo salís a buscar te vas a frustrar, porque vas a buscar y vas a perseguir en lugar de entender de que desde tu energía viniste a magnetizar. Entonces cuando el generador se rinde a esas esperas que para la mente son eternas, en realidad no son tan eternas cuando estás en alineación, aparecen las cosas. Y ahí empezás a darte cuenta qué te genera placer. Cuando lo buscas, renegas un montón. Tal cual, un gran aprendizaje esto de aprender a esperar y rendirnos ante esa espera. Vale, para poder compartir con nuestros oyentes, ¿cómo pueden buscar su tipo áurico? Y también contanos cómo te pueden encontrar a vos, cuáles son los servicios que ofreces. Bueno, para calcular la carta, yo uso una página que se llama, es española, pero el nombre es en inglés, Sunrise Human Design. Pero de igual manera, si ponen en Google carta de diseño humano, les van a aparecer un montón de plataformas que pueden utilizar para calcular su carta. Lo único que necesitan es su hora, fecha y lugar de nacimiento. Lo más importante es la hora. La hora, mientras más precisa sea, mayor precisión va a tener el gráfico. Y lo pueden descargar totalmente de manera gratuita. Y esto del tipo de energía lo van a encontrar por lo general o a la derecha o a la izquierda o debajo del gráfico. Obviamente va a depender de la plataforma que utilicen. Lo van a encontrar como tipo o tipo áurico. Ahí van a poder saber qué tipo de energía son de estos 5 tipos que hablamos hoy. Y en redes me pueden encontrar, un poquito difícil de deletrearlo, es by Valentina M, by es P larga Y. Me pueden encontrar en Instagram. Yo doy sesiones individuales, doy talleres grupales también de diseño humano y bueno, prontamente ahora el lanzamiento de un programa de transformación cuántica donde voy a conectar diseño humano con la física cuántica y la manifestación. Así que por el momento son esos de todos los 45.000 servicios que me encantaría dar como buena generadora manifestante. Pero bueno, hoy mi pasión es el diseño humano y acompañar a personas a que puedan reconectar con su esencia y a vivir en alineación. Así que eso. Bueno, qué hermoso. Quiero destacar también la amorosidad con la que haces las sesiones y lo maravilloso, digamos, que es el acercamiento con esta herramienta. Realmente a quien le resonó, los invitamos a que se contacten con Valentina porque es realmente maravilloso. Así que te agradecemos mucho, Valen, por todo lo que nos has compartido. Ha sido un programa muy hermoso. Gracias.